Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir un tema que está muy relacionado con el tema de nuestro video anterior, donde preguntaban si el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la tribulación, a lo cual respondíamos que no, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el tema de hoy está muy relacionado al tema anterior, porque hoy queremos hablar de 5 bases bíblicas por las cuales creemos que la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación. Vamos a ver de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos creen que la iglesia se va a ir a la mitad de la tribulación. Otros creen que la iglesia se va a ir al final de la tribulación. Y hay una filosofía entre muchas otras, pero que enseña que si usted es salvo, pero no dio frutos que demostraran su salvación antes de que Cristo venga por su iglesia, pues enseñan que se va a quedar a la tribulación. Y a esto le llaman el juicio investigador. Es decir, que durante esos 7 años de tribulación se le va a asignar un ángel que va a estar viendo su vida, su conducta, su carácter, y va a estar investigando si verdaderamente usted es salvo. Si el ángel determina que usted es salvo, entonces se va al cielo. Es lo que enseña esta filosofía del juicio investigador, lo cual es completamente falsa, es errónea, no hay base escritural para poder demostrar eso o poder creer en una doctrina como esa. Precisamente vamos a ver con la Biblia bases doctrinales por las cuales creemos firmemente y contundentemente que la iglesia no pasará por la tribulación. Vemos la primera de estas bases, la encontramos en la primera y en la segunda epístola a los tesalonicenses, lo que Pablo escribió a estos hermanos. En el capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo va a corregir algunos errores derivados de la ignorancia. ¿Como cuáles errores? Bueno, que algunos decían que los muertos en Cristo ya no iban a resucitar. Y entonces eso tenía tristes a los hermanos en Tesalónica por aquellos familiares, seres queridos que habían muerto, habiendo puesto su fe en Cristo. Y entre ese error había muchos otros más, como que la venida del Señor ya se había efectuado. Errores que no son extraños ni ajenos a nuestro tiempo actual. Y entonces Pablo les dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis que los muertos en Cristo van a ser resucitados, que no quiere que ignoren que sí tienen esperanza, no quiere que ignoren que los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. No quiere que ignoren lo que dice el versículo 17 al final, que así estaremos siempre con el Señor. No quiere que ignoren que esto del arrebatamiento es algo que Dios ha prometido, que el mismo Señor Jesucristo viene, dice él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces les va a dar detalles en cuanto al arrebatamiento, todas las implicaciones que este evento tendrá. Y les dice para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando hablamos del fin del mundo, cuando hablamos de que Cristo viene por su iglesia, cuando hablamos de que el arrebatamiento está muy cerca, muy próximo a llevarse a cabo, no sabemos el día ni la hora, pero cada día que pasa nos acerca más a la eternidad y vemos que los eventos que están sucediendo actualmente son muy similares a lo que posiblemente se va a asemejar cuando esto llegue a su final. Dijimos en nuestro video anterior que es muy posible que el anticristo ya esté en este mundo, pero muchos cristianos, muchos creyentes les da miedo, les aterra el escuchar que Cristo viene por su iglesia, el escuchar que esto va a llegar a su final, el escuchar que el Señor Jesucristo prometió, como él dijo, ciertamente vengo en breve en Apocalipsis 22, versículo 7. Versículo 12, el Señor nos dice que Él viene en breve, que Él viene pronto, y a muchos creyentes les aterra esto. Pero Pablo escribió esto no para que nos dé miedo, sino para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza.
para corregir los errores que había respecto a la ignorancia, errores que estaban afectando a los creyentes. Y en Tesalonicenses también él escribe en el capítulo 2 y les dice a los hermanos que no se dejen mover fácilmente, ni de su modo de pensar, ni de su parecer en cuanto a la venida del Señor, porque les estaba de alguna u otra manera afectando los errores que había en cuanto a este tema. Y de la misma manera, hoy en día está afectando el que muchos están escuchando predicadores en las redes sociales que no tienen bases doctrinales para decir que ya estamos en la tribulación y que la iglesia se quedó y que la iglesia se va a ir a la mitad de la tribulación. Por eso Pablo escribió Tesalonicenses, para que no ignoremos, para que mantengamos esa esperanza firme, esa confianza, esa fe en el Señor, en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Él viene por nosotros. ¿Cómo deducimos, de acuerdo a este pasaje, que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Bueno, al final del versículo 17 dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si estas palabras no fueran de aliento, Pablo no les hubiera dicho que se alentaran los unos a los otros. ¿Cuál es el aliento de estas palabras? El ánimo que trae al creyente, a la iglesia. Bueno, que los muertos en Cristo van a resucitar, que los que vivimos también seremos arrebatados, que estaremos siempre con el Señor, que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero, bueno, lo que hemos mencionado. Si esas palabras no fueran de aliento, Pablo no hubiera dicho que nos alentáramos con ellas. Entonces, si la iglesia fuera a pasar por la tribulación, ¿para qué Pablo menciona esto? Puesto que el hecho de que la iglesia pase por la tribulación, como algunos dicen, eso no traería aliento, no traería ánimo, no traería fe, no traería esperanza, no traería confianza, no traería fortaleza a nuestra fe. Pero puesto que la iglesia no va a pasar por la tribulación, Pablo les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Que el Señor viene por su iglesia, que seremos arrebatados tanto los muertos en Cristo como los que vivimos en el aire para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Tomando en cuenta el contexto que después de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4, se nos da en el capítulo 5 también de primera Tesalonicenses respecto a la manifestación del anticristo, que cuando se diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, 5:3 de Tesalonicenses, y tomando el contexto también de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 6 y 7, donde se nos dice que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio de ellos. Cuando hace referencia en el versículo 6 y versículo 6 de que hay a quien al presente lo detiene, está hablando del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Eso lo explicamos en el video anterior. Entonces, el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia detiene la manifestación del anticristo, detiene el misterio de la iniquidad. ¿Y hasta cuándo? Hasta que dice el versículo 7, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio de ellos. ¿Cuándo es quitado el Espíritu Santo? Cuando la iglesia es arrebatada. Una vez entonces que la iglesia ha sido arrebatada, versículo 8, versículo 9, nos habla de la manifestación del inicuo. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo. No puede el anticristo ser manifestado sin que primero la iglesia haya sido arrebatada. Entonces vemos claramente en la Biblia que la iglesia no pasará por la tribulación. ¿Es posible que el anticristo ya esté en este mundo? Posiblemente sí. En otro video vamos a explicar, ¿verdad?, acerca de la profecía de Daniel y los 10 cuernos, los 10 reinos y el cuerno pequeño de donde sale el anticristo, y vamos a hablar un poco más al respecto de ese tema. Pero entonces, tomando en cuenta esto, primero la iglesia es arrebatada y luego el anticristo va a ser manifestado. La iglesia ya no estará en la tierra para cuando él se manifieste. Lo vamos a ver un poquito también más adelante. Entonces, de acuerdo a estos pasajes, tanto en primera Tesalonicenses como en segunda Tesalonicenses, concluimos por la misma escritura que la iglesia no pasará por la gran tribulación.
Eso debemos tenerlo bien claro y bien presente y firme en nuestras convicciones como creyentes, como cristianos. Bien, también en la palabra de Dios encontramos otra base para esto, de por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación. En la Biblia encontramos en el libro de Sofonías capítulo 1, el versículo 14, el versículo 15, que a este tiempo de la tribulación se le conoce o se le llama también como el día de el Señor o el día de la ira de Jehová. En el versículo 1 de Sofonías, el capítulo 1, perdón, el versículo 14 nos dice lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El día de Jehová, o también conocido como el día del Señor. Es algo que la palabra de Dios también nos habla en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2, el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, como también lo llama Sofonías 1:14, dice: vendrá así como ladrón en la noche. Y dice el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, nos dice que el día del Señor, la tribulación, vendrá como ladrón en la noche, o sea, a la hora que nadie lo espera. Y dice también ahí que cuando digan paz y seguridad, note esto, cuando estas palabras sean mencionadas de paz y seguridad, son las palabras que el anticristo va a declarar al mundo. La paz, la seguridad que el mundo espera, que el mundo tanto está buscando, está añorando, son las palabras con las cuales el anticristo se va a manifestar al mundo. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, versículo 3 dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos, los que se quedaron al día del Señor, los que se quedaron a la tribulación, los que se quedaron a escuchar estas palabras del anticristo de paz y seguridad. Sobre ellos, dice el versículo 3, vendrá destrucción repentina. No menciona aquí los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia, no menciona, porque la iglesia ya fue arrebatada. Capítulo 4 de Tesalonicenses, Pablo escribió acerca del arrebatamiento. Entonces, el día del Señor se le conoce también a la tribulación, y comenzará con estas palabras del anticristo declarando paz y seguridad, y entonces ahí vendrá destrucción, dice, repentina sobre ellos, sobre los incrédulos. Entonces también vemos en Sofonías, el capítulo 1, nuevamente ahora hace otra declaración respecto a, ahora no lo llama el día del Señor, ahora lo llama, dice el versículo 15, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Y entonces esta es otra referencia también al tiempo de la tribulación, como también se le conoce el día de la ira de Jehová. Y la Biblia en el Nuevo Testamento también nos habla respecto a este día. Dice en Primera Tesalonicenses 5:9, vamos nuevamente allá a Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. En este contexto que dice que Dios no nos ha puesto para ira, nos ha hablado en el versículo 2 del día del Señor, y nos ha hablado del versículo 3 de la manifestación del anticristo, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En ese mismo contexto nos dice que Dios no nos ha puesto para ira.
¿A quién no ha puesto Dios para ira? A la iglesia, a sus hijos, a los creyentes en Cristo. Dice ahí, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta salvación, hermanos, si tomamos en cuenta el contexto, no solamente podemos decir que Cristo nos ha salvado de ir al infierno, ha salvado nuestras almas, ha pagado el precio por nuestro pecado, pero en el contexto esta salvación que nos ofrece en Cristo es esa salvación del día de ira, del día del Señor, del tiempo de la tribulación. Cristo nos ha dado y nos va a dar salvación de ese día. ¿Cuándo? Capítulo 4, otra vez en contexto, venga por su iglesia, los muertos en Cristo resuciten y los que vivimos, los que habremos quedado, que hemos creído en Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, aquí también nos dice en 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Es lo que debemos anhelar y añoramos y esperamos de los cielos a nuestro Salvador, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera que habla Sofonías 1:15. La ira venidera de la cual Tesalonicenses 5:9 dice que no somos puestos para ira, que en Cristo tenemos esa salvación de esa ira, de esta ira que dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, claramente vemos en la palabra de Dios que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no estará durante esos 7 años de tribulación. También en Jeremías, capítulo 30, en Jeremías, el capítulo 30, se usa otro término para describir el tiempo de la tribulación. En Jeremías 30, en el versículo 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y entonces aquí dice tiempo de angustia para Jacob. No dice que es para la iglesia, sino es para Jacob. Recordemos, hermanos, que otra vez durante el tiempo de la tribulación, Dios vuelve a obrar entre su pueblo judío, entre la nación de Israel, su pueblo amado. Y otra vez durante la tribulación se abre ese tiempo de salvación para los judíos, donde muchos judíos van a ser salvos. Y entonces ese tiempo de la tribulación también es llamado el tiempo de la angustia de Jacob, no de la iglesia. Israel es uno, la iglesia es otro. Entonces vemos claramente aquí en este pasaje que se le llama Día de la Angustia de Jacob, o podemos decir Día de la Angustia de Israel. Entonces encontramos también una tercera base en las Escrituras respecto a por qué la iglesia no va a pasar por el tiempo de la tribulación, y este lo encontramos en Daniel 9, en Daniel capítulo 9, en el versículo 24. Daniel 9, el libro de Daniel capítulo 9, el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice aquí que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y dice que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, no para la iglesia. En ninguna de las 70 semanas vemos la participación de la iglesia. En ninguna de las 70 semanas que se nos describe en el libro de Daniel tiene participación alguna la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios.
Vemos aquí, hermanos, que estamos en este pasaje de Daniel, cuando dice que las 70 semanas y describe dónde comienzan, y actualmente podemos claramente decir que estamos en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, un paréntesis del tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Solamente de esas 70 semanas falta una, la última, que son 7 años, porque cada semana es de un periodo de 7 años, y falta esa última semana, esos últimos 7 años del tiempo de la tribulación. Pero ni en las 69 que han transcurrido la iglesia ha estado participando en esas 69, como tampoco lo estará en la última semana, porque claramente dice que son 70 semanas sobre el pueblo, para el pueblo de Israel y para la santa ciudad Jerusalén, no para la iglesia. Entonces, en la última semana, que es la tribulación, claramente vemos que no aparece la iglesia. Bien, vemos también otro pasaje que nos enseña en la palabra de Dios una cuarta base, por lo cual creemos que la iglesia no va a estar en el tiempo de la tribulación. Mateo capítulo 9, versículo 36 y 37 nos dice que será como en los días de Noé. Y no solamente refiriéndose, podemos ver claramente que en los tiempos de Noé la Biblia dice que estaban en disoluciones, en embriagueces, dándose en casamiento, lo cual es muy similar a lo que en nuestros tiempos sucede, igual o peor, podemos decir. Pero vemos claramente que el arca es un tipo de Cristo. Génesis capítulo 7, versículo 13 nos dice que entró Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y entonces, cuando comienza el diluvio, cuando empieza a subir el agua y los hombres empiezan a clamar y empieza a venir la destrucción, Noé y su familia ya estaban en el arca tipo de Cristo. El arca para ellos había sido su salvación de esta destrucción. Nosotros en Cristo también tenemos salvos, somos salvos de la ira venidera, y Dios nos va a guardar y nos va a preservar tomando estos principios. También Lucas capítulo 17 se nos dice que será como en los días de Lot. Y otra vez, no solamente tomamos en cuanto al ambiente que había en el tiempo de Lot, de inmoralidad. En nuestros tiempos no estamos muy ajenos a Sodoma y a Gomorra a nivel mundial. Pero no solamente tomamos en cuanto al ambiente, sino tomamos también en cuenta que la Biblia, a pesar de que se había involucrado en la ciudad y era uno de los principales en esta ciudad, a pesar de ello, la Biblia lo llama el justo Lot. Y el justo Lot, los ángeles fueron a librarlo a él y a su familia. Usted seguramente también conoce la historia. Antes que empezara a llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, Dios libró a Lot. De la misma manera, hará con su iglesia, hará con sus hijos. Antes de que esto llegue a su final, Dios nos va a guardar, Dios nos va a preservar en el cielo. Por eso es que creemos que Cristo viene por su iglesia antes de que comience la tribulación, ese periodo de que la Biblia nos habla del día de Jehová, del día de la ira, de la angustia de Jacob. La iglesia, claramente vemos en la Biblia que ya no va a estar. Falta un argumento más que encontramos en el libro de Apocalipsis, el cual es más extenso, y en un segundo video estaremos hablando de este quinto principio. Dijimos que iban a ser 5, nos falta uno, y el libro de Apocalipsis, por supuesto que tenemos que considerarlo y a través del libro de Apocalipsis ver clara y contundentemente también que la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación. Cuando usted oiga hablar de la tribulación, si usted ha leído la Biblia, usted está caminando con el Señor, sabemos que somos salvos por su gracia, no debe ser un tema que traiga a nuestra vida miedo, terror, sino al contrario, debe ser un tema que fortalece nuestra fe, que nos anima en medio de todo esto que estamos pasando, saber que nos espera una mejor patria, una patria celestial, sabiendo que Cristo prometió venir por nosotros y llevarnos a donde Él está para estar así siempre con el Señor. Entonces no debe aterrarnos, no debe atemorizarnos, no debe de alguna manera preocuparnos en el sentido de tomar todo esto como si ya fuera el fin,
Si toma usted alguna preocupación, pues que sea por velar y orar, que sea por caminar con el Señor, por estar listo para cuando Él venga por su iglesia, nos halle fieles, nos encuentre haciendo su voluntad. Que ese sea nuestro temor, no el temor a lo que va a pasar, no temor al fin del mundo, no, sino guardar esa esperanza bienaventurada. Que Dios le bendiga.